Buenos días amigos, bienvenidos al colegio un día más y concretamente hoy a plantear el concepto de libertad. Partimos de la pregunta de si es el ser humano libre y entonces tendríamos dos grandes respuestas, o sí o no. Si decimos que no, estaríamos en una postura determinista y si decimos que sí, estaríamos afirmando el libre albedrío. Lo que vamos a dar son los distintos tipos de determinismo que hay y en la opción del sí del libre albedrío entender los sentidos de libertad que podemos manejar. Empezamos. Como digo, la pregunta es si es el ser humano libre. Y contestarían que no las opciones deterministas. El determinismo es una posición filosófica que va a afirmar que estamos gobernados por factores que no dependen del individuo. Es decir, nuestro pensamiento, nuestra voluntad, nuestra acción, cualquier dimensión humana estaría controlado por fuerzas que no son él mismo. En primer lugar, tendríamos un determinismo físico que diría que todo suceso en el mundo físico, todos los acontecimientos de la naturaleza, están sometidos a la acción de leyes universales de carácter causal. Esto significa que en la naturaleza siempre hay causas y consecuencias. De tal manera que el ser humano, como un elemento más de esa naturaleza, estaría debajo de esas leyes. En segundo lugar, encontraríamos el determinismo teológico, que lo que nos va a contar es que nosotros estamos determinados por un destino o una fuerza superior trascendente, que puede ser un dios o una divinidad, la que sea, ¿vale? Ejemplo de esto es la historia que no sé si habéis oído del hilo rojo. Supuestamente, según un proverbio chino, hay un hilo rojo invisible que conecta a aquellos que están destinados a encontrarse. En ningún momento el hilo se va a romper, de tal manera que a pesar del tiempo y a pesar del lugar y de las circunstancias, pues al final acabaremos encontrándonos con esa alma gemela o esa media naranja. La idea del destino estaría diciendo que efectivamente da igual lo que tú hagas porque tú no serías dueño de tu vida, al final acabarías encontrándote con esa persona. El determinismo biológico diría que nosotros estamos determinados por unos genes que han ido modificándose por el proceso evolutivo y adaptándose a los distintos sistemas sociales. De tal manera que aquí, por ejemplo, estaría la opción de Richard Dawkins, un biólogo que habla de un concepto que se llama el gen egoísta. Podéis buscarlo si os interesa. Y por último, el determinismo ambiental, que diría que todos nosotros estamos determinados por una serie de factores sociales, culturales, educativos, es decir, somos como somos porque nos han dado la educación que nos han dado, nos hemos movido en los contextos en los que nos hemos movido, hemos nacido en las culturas en las que estamos insertos y eso ha causado una huella tan profunda en nosotros que no somos realmente libres de nuestra acción. El problema de cualquiera de estas opciones deterministas es la negación de la libertad. En el momento en el que entonces toda mi acción particular, todo mi pensamiento particular y toda mi voluntad están en realidad predestinadas, prefijadas, decididas ya, yo no sería libre de hacer lo que hago. Hago lo que hago porque lo manda la física o un dios o una fuerza superior o la cultura en la que estoy o la educación, de tal manera que al negar la libertad estaríamos negando también la responsabilidad. Esto es, yo no soy responsable de esto que he hecho porque en realidad no lo he hecho porque yo he querido, sino porque estaba obligado a hacerlo. Por lo tanto, en el otro lado estaría la opción del libre albedrío, que sería contestar sí a la pregunta de si es el hombre libre. Básicamente consiste en la capacidad real que tienen los seres humanos para elegir efectivamente entre varias opciones. Es decir, que yo no estaría destinado o prefijado por nada a irme a la derecha o a irme a la izquierda, sino yo, delante de este cruce de caminos, puedo decidir irme a la derecha, puedo decidir irme a la izquierda, puedo decidir sentarme a descansar o puedo decidir empezar a coger florecitas, ¿de acuerdo? Cualquiera de las... es decir, yo sería libre porque yo puedo hacer o tengo la capacidad real de hacer cualquiera de las cosas que os he dicho. Ahora bien, la pregunta es, cuando digo soy libre, ¿qué quiero decir en sentido último? Lo que estamos planteando son los sentidos de libertad. Cuando digo yo soy libre puede significar al menos dos cosas distintas. La primera
la que vamos a determinar como libertad negativa. Esto es, cuando yo digo que soy libre porque estoy libre de presiones, amenazas y ataduras que pueden ser bien internas o externas. Es decir, que yo soy libre porque tengo una ausencia de coacción. Esto es, nada está impidiéndome hacer lo que quiero hacer. Este sentido de libertad negativa es el que tenemos normalmente relacionado con la idea de romper las cadenas, es decir, que no hay coacciones. Y desde ese sentido de libertad decimos que de entrada esta chica que ha roto sus cadenas sí es libre, pero no es libre el preso que tiene la cárcel como coacción, no es libre el drogadicto o el adicto al teléfono que tienen su adicción, esto es una atadura interna como coartando su libertad, o no es libre el que está bajo unas leyes y por lo tanto la policía que las quiere hacer cumplir, ¿sí? Entonces, yo entiendo que yo, que no estoy en la cárcel, o yo, que no soy adicta a nada, o yo, que pues no tengo una policía persiguiéndome, soy más libre o soy libre al menos comparada con esta gente. Ahora bien, insistimos en que esto es una opción dentro de una libertad, de tal manera que siempre hay que tener en cuenta que siempre tiene libertad en último caso, es decir, que en el último momento siempre son libres. Por ejemplo, este señor que va preso por la policía es libre de salir corriendo, sí. Probablemente tengan que salir los policías detrás de él, cogerle y le pondrán una pena más grande, vale, pero es libre en el último caso de hacerlo. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de, ay, es que me puso una pistola en la cabeza y si no hacía tal, me mataba. Bueno, si tú eres libre, al final te matan, pero tienes ese resquicio de libertad. Espero que se entienda. La segunda opción sería la libertad positiva. La libertad positiva va a esta chavala que ya se ha librado de sus cadenas. La pregunta es, ¿qué quieres hacer? En este querer está la clave. Con libertad positiva nos estamos refiriendo a la capacidad real de decidir con autonomía lo que queremos hacer y llevarlo a cabo. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos aquí a Lady Gaga, ¿de acuerdo? Y Lady Gaga es, en esta imagen, es camarera en un bar. ¿Qué quiere hacer Lady Gaga? Ganar un Oscar. ¿Por qué no es libre de Lady Gaga? Porque no, por mucho que quiera, que quiere ganar un Oscar, no tiene la capacidad real de ganarlo. Es decir, si ella, no te van a dar un Oscar por trabajar en una cafetería. ¿Qué necesitas para ganar un Oscar? Primero, decidir realmente quiero ganar un Oscar y segundo, tener esa capacidad, es decir, pues mira, tener unas clases de interpretación, tener el dinero suficiente y que te den un papel en una película. Y cuando todo eso lo obtienes, al final se te allana ese camino a ganar un Oscar. De tal manera que esta Lady Gaga es más libre que esta porque esta ha conseguido lo que quería hacer y lo ha llevado a cabo. Por eso es más libre. Significa entonces que ésta sería menos libre, aunque no tenga coacción. Es decir, aquí no hay nadie que la esté poniendo una pistola en la cabeza, aquí no hay nadie que la está obligando a trabajar, no hay nadie que la está obligando, pero sin embargo no se siente libre. La clave es sentirse libre. La clave es lo que yo quiero de verdad hacer. ¿Sí? Dicho esto, acabo con el planteamiento de una cita de Tolstoy en una obra que se llama El camino de la vida, que tuiteaban estos días del confinamiento del coronavirus y espero que os ayude mucho porque a mi juicio es muy interesante. Aquí va a hablar de la libertad interior y dice: pensamos y a menudo decimos, no puedo hacer todo lo que debo en la situación en la que me encuentro en este momento. ¡Qué injusto es! El trabajo interior, ese en el que precisamente consiste la vida, siempre es posible. Puedes estar en prisión, estar enfermo, haber sido privado de realizar cualquier actividad exterior, estar siendo humillado, atormentado, pero tu vida interior está en tu poder. Mentalmente puedes reprochar, juzgar, envidiar, odiar a la gente o puedes, también mentalmente, reprimir estas emociones y reemplazarlas por otras buenas. Así que cada minuto de tu vida te pertenece y nadie te puede privar de él. Esto es,
que por mucho que el ser humano es libre y que por mucho que haya coacciones como las que estamos sufriendo nosotros ahora y por mucho que haya no tengamos la capacidad real para decidir con autonomía lo que de verdad queremos hacer, en definitiva somos personas libres. Bien, hasta aquí espero que se haya entendido. Un saludo.